Bien, trataremos de contener los nervios y la ansiedad en esta live y vamos a repasar los recursos penales que vienen a estar regulados en el libro tercero del Código Procesal Penal chileno. Vamos a ir con una parte introductoria y después nos vamos a ir directamente con los artículos propiamente tal que regulan estas instituciones. Así que partamos señalando que los principales recursos en materia penal son el de apelación, nulidad y reposición. No vamos a ver reposición, la verdad es que nulidad y apelación son los más importantes en este caso. Y bueno, ante todo, bienvenidas a todas las personas que se han conectado, bienvenidas. Eh, y bueno, en materia procesal penal, el sistema recursivo es distinto al sistema civil. Ténganlo pendiente. Vamos a referirnos escuetamente a la reposición penal, de todas maneras. La reposición penal es distinta a la que vemos en materia civil. Es un recurso que de todas maneras se caracteriza por ser común y proceder contra la generalidad de las resoluciones. Tiende a resolverse rápido, porque lo resuelve el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. Aquí solo está involucrado un tribunal. Esta procede contra decretos, autos y sentencia interlocutoria. Ojo, en materia civil, la reposición no procede contra sentencia interlocutoria, a menos que exista una norma que expresamente lo permita, lo que sería en este caso una reposición especial, no ordinaria. Pero la reposición penal procede contra decretos, autos y sentencias interlocutorias. El plazo de la reposición penal, bueno, tenemos que distinguir si la resolución fue dictada dentro de audiencia o si fue dictada fuera de audiencia. Si la resolución fue dictada dentro de audiencia, la reposición debe intentarse o deducirse de inmediato. Cuando esta resolución es dictada en audiencia, queda notificada al tiro, tanto a las partes que asistan como a las que no asistan. Si no asiste esta parte, se pierde la posibilidad de interponer la reposición. Ahora, si la resolución fue dictada fuera de audiencia, ocurre cuando se hace una presentación por escrito y por lo tanto el tribunal resuelve por escrito. Si la resolución fue dictada fuera de audiencia, entonces la reposición se presenta por escrito y por lo tanto el tribunal resuelve por escrito. Se le da en este caso, el plazo para intentar la reposición es de 3 días. En este caso, el plazo para intentar la reposición es de 3 días, si fue dictada fuera de audiencia. Estos 3 días se cuentan desde la notificación. Lo más probable es que se notifique por el Estado Diario. Vamos ahora con la tramitación de este recurso, que es bastante breve, y tenemos que distinguir si la reposición fue promovida dentro de la audiencia o promovida fuera de la audiencia. Si fue promovida dentro de la audiencia, se le da tramitación incidental. En materia penal, los incidentes se promueven y se resuelven en la misma audiencia. Si la resolución fue promovida dentro de audiencia, se le da una tramitación incidental. En materia penal, los incidentes se promueven y se resuelven en la misma audiencia. Ahora, si la resolución, o la reposición, perdón, si la reposición fue promovida fuera de audiencia, el tribunal debe resolver la reposición de plano, o sea, por la sola interposición del recurso. Promovida la reposición fuera de audiencia, el tribunal debe resolver la reposición de plano, o sea, por la sola interposición del recurso, a menos que el tribunal estime que el asunto suponga una tramitación incidental. Por ejemplo, el tribunal estima que hay que fijar un punto de prueba, sustancial, pertinente y controvertido, o es necesario oír a la contraparte. Bueno, eso respecto a la reposición penal. Vamos ahora con la apelación penal, que a los profesores les gusta mucho preguntar ya. Hágame un paralelo entre la apelación penal y la apelación civil. Eh, Antes de avanzar con esto, es bueno precisar que hay un común denominador en gran parte de las universidades, y en los estudiantes sobre todo, de que tienden a dejar de lado proceso penal
porque se enfocan en proceso civil, que igual es harta materia. Entonces, hay muchos profesores que van predispuestos a rajar gente precisamente por eso. No es la idea y por eso lo ideal es que ustedes le presten atención a estos recursos penales y sobre todo a derecho procesal penal. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a hablar de la apelación penal. Para el profesor Juan Andrés Celis, no es el más frecuente. Para el profesor Juan Andrés Celis, no es el más frecuente. Aparece muy restringido, tanto así que la apelación penal es un recurso extraordinario. Aquí, en el sistema civil, la apelación en general está constituida sobre la idea de la segunda instancia. En materia penal no es así. Entonces, la apelación en materia penal es más bien restringida, tanto así que es un recurso de carácter extraordinario. No procede contra la generalidad de las resoluciones, a menos que haya norma penal que le dé cabida. Ante esto, inevitablemente tenemos que remitirnos al Código Procesal Penal. Respecto a la procedencia, la apelación penal procede contra las resoluciones dictadas por el juez de garantía, nunca contra las resoluciones dictadas por el TOP, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 364 así lo señala. Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Artículo 364 del Código Procesal Penal. Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Entonces, la procedencia de estos recursos de apelación procede contra las resoluciones que dicta el juzgado de garantía o el juez de garantía, siempre que estas resoluciones cumplan con los siguientes requisitos. Siempre que estas resoluciones cumplan con los siguientes requisitos, que son, primero, pongan término al juicio como un sobreseimiento definitivo, pongan término al juicio como un sobreseimiento definitivo, hagan imposible su continuación, o suspendan el juicio por más de 30 días, Entonces, también procede la apelación penal cuando hay norma expresa que lo señala. Otros ejemplos son, procede la apelación penal contra el auto de apertura del juicio oral, el auto de apertura del juicio oral, una sentencia definitiva en procedimiento abreviado, que es la única que admite apelación, sentencia definitiva en procedimiento abreviado, resolución que se pronuncia respecto a la prisión preventiva, que la deniega o la acoge, resolución que se pronuncia respecto a la prisión preventiva, que la deniega o la acoge, y la resolución que declara inadmisible la querella. En estos casos procede entonces la apelación penal contra las resoluciones que dicte el juez de garantía cuando pongan término al juicio como un sobreseimiento definitivo, hagan imposible su continuación, suspendan el juicio por más de 30 días, y en los casos en donde expresamente la norma lo señala, los casos de la resolución que declara inadmisible la querella, una resolución que se pronuncia respecto a la prisión preventiva, que la deniega o la acoge, sentencia definitiva en procedimiento abreviado, la única que admite apelación, y el auto de apertura del juicio oral. Ahora, cabe preguntarse, ¿es posible deducir apelación respecto a alguna resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal? ¿Es posible deducir apelación respecto a alguna resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal? No, la ley dice que no, es expresa, artículo 364 del Código Procesal Penal. Son inapelables las resoluciones dictadas por este tribunal. Antiguamente, la doctrina señalaba que las únicas resoluciones apelables eran las del juez de garantía, pero hace algunos años la doctrina moderna se abrió a la posibilidad de que sí, habiendo un caso donde se pueda apelar una resolución del TOP, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Pero ojo,
no es la sentencia definitiva, sino la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva. Cuando el Código Procesal Penal trata la posibilidad de apelar esta resolución, no la vincula con el juez de garantía. Ojo, ¿por qué no la vincula? Porque no hay que olvidar que esta puede ser decretada, modificada o dejada sin efecto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. También puede hacerlo, aunque no es muy común, ojo. Esta resolución, por tanto, según esta doctrina moderna, podría ser apelable. Ahora, el Código de Procedimiento Civil no dice que solo el juez de garantía puede tramitar esta resolución, pero la norma expresa. Por favor, revisen el artículo 364 del Código Procesal Penal. Tengan presente esta discusión, la verdad. Solo eso. Ahora, ¿cuál es el plazo para apelar en materia penal? Plazo para apelar en materia penal. Es de 5 días. El plazo para apelar en materia penal es de 5 días. No importa si es sentencia definitiva de procedimiento abreviado o resolución de prisión preventiva. Entonces el plazo para apelar es de 5 días. No importa si es una sentencia definitiva de procedimiento abreviado o la resolución de prisión preventiva. Y ojo, no se puede apelar en la audiencia. No se puede apelar en la audiencia. Porque la apelación siempre debe presentarse por escrito. La apelación siempre debe presentarse por escrito. Este escrito debe tener los requisitos comunes a todo escrito, que son la suma, la presuma, el patrocinio por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, designación de mandatario judicial. Debe tener también fundamentos de hecho y de derecho, peticiones concretas, etc. No se distingue si la resolución fue dictada dentro o fuera de la audiencia. Ojo con eso. Entonces el plazo para apelar es de 5 días, no importa si es una sentencia definitiva de procedimiento abreviado o la resolución de prisión preventiva, por ejemplo. Pero ojo, no se puede apelar en audiencia porque la apelación siempre debe presentarse por escrito. Este escrito debe tener los requisitos comunes a todo escrito, fundamentos de hecho y de derecho, peticiones concretas, etc. Ahora, no se distingue si la resolución fue dictada dentro o fuera de audiencia. ¿En qué efecto se concede la apelación en materia penal? Bueno, hay que señalar que en materia procesal la regla generalísima es que la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale otra cosa. Para esto, por favor, tengan presente los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil. Saludos y bendiciones, queridos. Bueno, efectos en que se concede entonces la apelación en materia penal. Bueno, tener presente que en materia procesal la regla generalísima es que la apelación se concede solo en el efecto devolutivo, a menos que la ley señale otra cosa, que se concedan ambos efectos. Por ejemplo, la apelación sobre el auto de apertura de juicio oral se concede en ambos efectos. La apelación que recae sobre el auto de apertura del juicio oral se concede en ambos efectos. La apelación que recae sobre el auto de apertura del juicio oral se concede en ambos efectos. Ojo con eso. También se concede en ambos efectos la apelación que recae sobre la sentencia definitiva de procedimiento abreviado. También se concede en ambos efectos la apelación que recae sobre la sentencia definitiva de procedimiento abreviado. Vamos con los aspectos finales de la apelación en materia penal. Aspectos finales de la apelación en materia penal son los siguientes. ¿Cuáles son? Sobre la tramitación de la apelación penal se refieren los artículos 364 y siguientes del Código Procesal Penal. Son poquitos artículos. Es muy similar a la tramitación procesal civil, habiendo dos tribunales que intervienen. El superior jerárquico, que vendría siendo el superior jerárquico del juzgado de garantía, y la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Cuál es el superior jerárquico ahora del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal? El superior jerárquico del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es la Corte de Apelaciones respectiva. No es la Corte Suprema, ojo con eso.
El superior jerárquico, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, es la Corte de Apelaciones respectiva, no es la Corte Suprema. Lo que pasa es que hay casos en el recurso de nulidad penal donde el superior jerárquico es la Corte Suprema. Saltándonos al superior jerárquico inmediato, que vendría siendo la Corte de Apelaciones, para ir al superior jerárquico más lejano, lo que se conoce como la competencia per saltum. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque los superiores jerárquicos de los tribunales de juicio oral en lo penal son las cortes de apelaciones. Lo que pasa es que hay casos en el recurso de nulidad penal en que directamente conoce la Corte Suprema, en lo que se conoce como la competencia per saltum. En cuanto a la tramitación en segunda instancia de la apelación penal, esta se resuelve previa vista de la causa. La apelación en materia penal en segunda instancia se resuelve previa vista de la causa. No se resuelve en cuenta. No se resuelve en cuenta. Esto quiere decir que se va a oír alegatos. Es distinto a lo que pasa en materia civil, donde se resuelve a veces en cuenta y otras veces previa vista de la causa. La apelación en materia penal siempre se resuelve previa vista de la causa. En cuanto a la forma de tramitarla, la audiencia es pública, no hay una relación de los hechos, por lo tanto acá no aparece la figura del relator, ojo con ese detalle, y la sentencia debe dictarse de inmediato, a menos que la sala determine que deba dictarse en un momento posterior, fijando fecha y hora para tal efecto. En materia civil esto no sucede, al menos no en estos términos, donde existe la figura de la posibilidad de que la causa quede en estado de acuerdo. Entonces, en cuanto a la forma de tramitar la apelación penal, es que primero, la audiencia es pública, no hay relación de los hechos, por lo tanto no aparece el relator, y la sentencia debe dictarse de inmediato, a menos que la sala determine que deba dictarse en un momento posterior, fijando fecha y hora para tal efecto. En materia civil esto no pasa, al menos no en estos términos, donde puede pasar de que la figura quede en estado de acuerdo. Hola Flor Zuni, ¿qué tal? Bueno, tenemos varios videos en nuestro canal de YouTube en torno a derecho procesal penal, así que si gustas puedes ingresar al link que está en nuestra descripción y revisar las publicaciones que tenemos también. Espero que esto pueda servir. Bien. Por último, vamos a referirnos a la nulidad penal. Vamos a referirnos a la nulidad penal. Nosotros ya hablamos de lo que es la apelación en materia penal. Vamos a hablar ahora de la nulidad penal. Partamos señalando que en materia penal no se habla de casaciones. No hay casación en materia penal, pero sí hay nulidad. Y viceversa, no hay un recurso de nulidad en materia civil. Ahí es donde se meten las casaciones. Pero en materia penal no hay casación, sino nulidad. El de recurso de nulidad es el más importante en materia penal. El recurso de nulidad es el más importante en materia penal. Es el recurso que ocupa, como ya dijimos, el lugar de las casaciones. Las características de este recurso de nulidad son las siguientes. Las características del recurso de nulidad son los siguientes. Primero, tiene causales de procedencia. No basta con solo haber alegado sufrir un agravio. Tiene causales de procedencia. No basta solo con alegar de que alguien sufrió un agravio. Segundo, se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución y no se intentan ante el superior jerárquico. Ojo con eso. Si, por ejemplo, quiero interponer un recurso contra una resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, lo interpongo ante este mismo juzgado, no ante el superior jerárquico. El recurso de nulidad se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución. El tribunal que conoce y resuelve el recurso es el superior jerárquico, que normalmente será la Corte de Apelaciones.
salvo los casos especiales que conocerá la Corte Suprema mediante la competencia per saltum, que lo vamos a ver a continuación. El tribunal que conoce y resuelve el recurso de nulidad es el superior jerárquico, que normalmente es la Corte de Apelaciones, salvo los casos especiales que lo conocerá la Corte Suprema mediante la competencia per saltum. Cuarto, si el Tribunal Superior acoge la nulidad en la sentencia que dicte, acogiendo esta nulidad, debe indicar en qué estado o trámite queda el juicio. En caso de que el Tribunal Superior acoja la nulidad, en la sentencia debe indicar en qué estado queda el juicio. Por ejemplo, si se anula acaso solo la sentencia y se vuelve al principio, o se anula una diligencia y se vuelve a esta misma. Esta es una nulidad que, decretada por el Tribunal Superior, indicará que habrá que, entre comillas, borrar. Ojo con eso. Si el Tribunal Superior Jerárquico entonces acoge la nulidad, en la sentencia debe indicar en qué estado o trámite queda el juicio. Por ejemplo, si se anula solo la sentencia o se vuelve al principio, si se anula solo una diligencia, etc. Otra característica del recurso de nulidad es que no constituye instancia. El recurso de nulidad no constituye instancia. Recurso de nulidad no constituye instancia, igual que las casaciones. Por lo que el grado de conocimiento del tribunal recae solo en lo jurídico. No se conocen hechos. El recurso de nulidad penal no constituye instancia, por lo que el grado de conocimiento del tribunal recae solo en lo jurídico. Aquí no se conocen hechos. Por otro lado, no es compatible con otros recursos el recurso de nulidad. No es compatible con otros recursos. Por lo tanto, no se puede intentar, por ejemplo, una apelación en lo principal y nulidad en subsidio. No, eso no cabe. Vamos a referirnos ahora a los tribunales que intervienen en lo que es la nulidad o en la tramitación del recurso de nulidad. Tribunales que intervienen. Hay que distinguir entre el tribunal ante el cual se interpone el recurso y el tribunal que resuelve. Hay que distinguir entre el tribunal ante el cual se interpone el recurso y el tribunal que resuelve. El tribunal ante el cual se interpone el recurso, se interpone el recurso o se intenta el recurso como regla generalísima en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Son por lo general resoluciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal las que son susceptibles del recurso de nulidad. Son por lo general resoluciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal las que son susceptibles del recurso de nulidad. Excepcionalmente, está la posibilidad de intentar la nulidad ante el juez de garantía. Porque en el juzgado de garantía, usted, para las resoluciones que dicta el juzgado de garantía, tiene la apelación penal. Ahora, excepcionalmente, está la posibilidad de intentar la nulidad ante el juez de garantía. Estos son pocos casos donde se puede intentar el recurso de nulidad ante resoluciones de garantía. Por ejemplo, una sentencia definitiva del procedimiento simplificado, que dicta un juzgado de garantía, usted puede recurrir de nulidad, o una sentencia definitiva del procedimiento de acción penal privada, una sentencia definitiva del procedimiento de acción penal privada también puede ser susceptible de nulidad, pero son casos más bien excepcionales. La regla general es que la nulidad se entiende contra resoluciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y porque para las resoluciones del juzgado de garantía usted puede interponer el recurso de apelación. Bueno, estas resoluciones que anteriormente habíamos dicho que son la excepción, donde se puede intentar el recurso de nulidad ante resoluciones del juzgado de garantía, son dictadas por el juez de garantía y son susceptibles del recurso de nulidad penal. Ahora, ¿cuál es el tribunal que resuelve
la nulidad penal? ¿Cuál es el tribunal que resuelve la nulidad penal? La regla generalísima, que es que el tribunal que conoce y resuelve es la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones es el tribunal superior jerárquico inmediato. La regla generalísima es que conoce y resuelve este recurso de nulidad la Corte de Apelaciones, que es el superior jerárquico inmediato. Excepcionalmente, la Corte Suprema, cuando se trata de los casos del artículo 373A y 373B de 373A y 373B del Código Procesal Penal. Aquí es donde entra la competencia per saltum, en el artículo 373A y 373B. Uno puede intentar el recurso de nulidad por varias causales. Ahora, ¿qué sucede si al intentar el recurso de nulidad intentamos más de una causal? ¿Qué pasa si uno intenta más de una causal? En el entendido que, de acuerdo a alguna de las causales invocadas, el tribunal que debe resolver es la Corte de Apelaciones, pero respecto de otras, la Corte Suprema, el recurso completo va a la Corte Suprema. Aquí no se desdobla. El recurso completo va a la Corte Suprema. Esto es lo que se conoce también como competencia de fuerza atractiva. Otros autores le dicen también competencia de fuerza de arrastre. Otros autores le dicen competencia con fuerza de arrastre. Ahora, la Corte Suprema arrastra la competencia de la Corte de Apelaciones y no a la inversa. Ojo con eso. Ojo con eso. El recurso completo, entonces, si ustedes presentan un recurso de nulidad con más de una causal, y hay causales que las conoce la Corte Suprema y otras la Corte de Apelaciones, todo sea la Corte Suprema. Esto es lo que se conoce como fuerza atractiva, otros le dicen fuerza de arrastre, competencia de fuerza de arrastre o competencia de fuerza atractiva. Siempre se arrastra la competencia a la Corte Suprema, no a la Corte de Apelaciones. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones susceptibles de un recurso de nulidad penal? ¿Cuáles son las resoluciones susceptibles de un recurso de nulidad penal? Bueno, principalmente 4. Ustedes pueden mencionar 2 o 3, pero tengan presente 4. Resoluciones susceptibles de nulidad penal son la sentencia definitiva del juicio oral, sentencia definitiva de un juicio oral, sentencia definitiva de un procedimiento simplificado, sentencia definitiva de un procedimiento simplificado, sentencia definitiva del procedimiento de acción penal privada, sentencia definitiva del procedimiento de acción penal privada y contra el juicio oral per se. Contra el juicio oral per se. Acá no se intenta la nulidad contra la resolución, sino contra el juicio oral, por haber sometido un trámite esencial. Entonces, las resoluciones susceptibles de nulidad penal son la sentencia definitiva del juicio oral, la sentencia definitiva de un procedimiento simplificado, sentencia definitiva de un procedimiento de acción penal privada, y también se puede intentar la nulidad penal contra el juicio oral per se por haber sometido un trámite esencial. Imagínense se omite un término de emplazamiento o una diligencia probatoria. Vale. Vamos a hablar ahora de las causales de nulidad penal. Vamos a hablar ahora de las causales de nulidad penal. Estas se pueden distinguir en causales genéricas y en causales específicas. Podemos distinguir las causales generales y las causales específicas de los recursos de nulidad penal. Vale. Entonces, las causales de nulidad penal las podemos dividir en genéricas y en causales específicas. Sí, señorita, si se puede apelar, don Cristian Ávila, lo que nosotros estamos hablando del recurso de nulidad ahora, ojo con eso. Estos son más bien la excepción.
Ojo con ese detalle. Lo que nosotros mencionamos recién respecto a la sentencia definitiva del procedimiento simplificado o sentencia definitiva del procedimiento de acción penal privada son casos excepcionales donde aparte de un recurso de apelación pueden intentar un recurso de nulidad. Pero la regla generalísima es que con se intente el recurso de apelación. ¿Ok? Vale. Las que no se pueden apelar nunca, más allá de que hay una doctrina moderna que sí señala que sí, es las resoluciones que emanen del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Ojo con eso. Ya, vamos con las causales de nulidad penal, que suelen ser genéricas y específicas. Vamos con las causales genéricas del recurso de nulidad penal. Causales genéricas del recurso de nulidad penal. Las causales genéricas, tenemos acá el artículo 373 del Código Procesal Penal. Artículo 373 del Código Procesal Penal. Las causales del recurso señalan: procederá la declaración de nulidad total o parcial, procederá la declaración de nulidad total o solo la parcial del juicio oral y de la sentencia si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado solo respecto de determinados delitos o recurrentes. Artículo 373 del Código Procesal Penal. Las causales del recurso: procederá la declaración de nulidad o solo la parcial del juicio oral y de la sentencia si el vicio hubiese generado efectos que son divisibles y subsanables por separado solo respecto de determinados delitos o recurrentes. 373A, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Artículo 373A, cuando en la etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces, esta primera causal genérica, señalada en el artículo 373 del Código Procesal Penal, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Otra causal genérica, que viene a estar señalada en el artículo 373b, es cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Se parece bastante a la causal genérica del recurso de casación en el fondo, ¿no es así? Bueno, pero esto es un paralelo. No digan eso si les preguntan en una prueba, ¿ya? Causales genéricas. Entonces, mencionamos la del 373A del Código Procesal Penal y la del 373B cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. La letra A se refiere a la vulneración de derechos derechos fundamentales durante la tramitación o dictación de la sentencia. Estos derechos son los que garantiza la Constitución o tratados internacionales que estén firmados y ratificados por Chile, conforme al artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución Política. La letra B se asemeja, como dijimos, bastante a la causal genérica de la casación en el fondo. Cualquiera de estas dos causales la conoce la Corte Suprema. El artículo 373 bis encarna lo que es la competencia per saltum. El artículo 373 del Código Procesal Penal, el artículo 373 del Código Procesal Penal encarna la competencia per saltum. En ambos casos conoce la Corte Suprema. Vamos ahora con las causales específicas del recurso de nulidad.
causales específicas del recurso de nulidad. Aquí les pido un poquitito más de paciencia porque es un poquito más técnico y más específico. Causales específicas del recurso de nulidad penal están señaladas en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Causales específicas del recurso de nulidad, artículo 374 del Código Procesal Penal. Señala este artículo relativo a los motivos absolutos de nulidad. El juicio oral y la sentencia o parte de esto serán siempre anulados. Entonces el 374, relativo a los motivos absolutos de nulidad, el juicio oral y la sentencia, juicio oral y sentencia, o parte de estos, serán siempre anulados en los siguientes casos. Primero, cuando la sentencia haya sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando la sentencia hubiese sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente, o haya sido declarada por el tribunal competente, cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de un tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o hubiere sido declarada por el tribunal competente, y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por la ley. Cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio, o con concurrencia de jueces que no hubieran concurrido al juicio. Entonces, el juicio oral y la sentencia, o parte de estos, serán siempre anulados cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal, legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente, o hubiese sido declarada o la recusación ya fue declarada por el tribunal competente, o cuando hubiera sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio. Con la audiencia del juicio oral, cuando la audiencia del juicio oral hubiera tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua se exigen, bajo sanción de nulidad, cuando la audiencia del juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua se exige, bajo sanción de nulidad, cuando en el juicio oral hubiesen sido transgredidas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, cuando en el juicio oral hubiesen sido transgredidas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, cuando se omiten requisitos de una sentencia, cuando se omiten los requisitos de una sentencia, que ya lo vamos a ver, cuando se omiten los requisitos de una sentencia. Los requisitos de la sentencia en materia penal están en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Ojo con ese artículo, el 342 del Código Procesal Penal. Y otra causal específica del recurso de nulidad penal es cuando la sentencia se hubiera dictado con infracción a la ley y cuando la sentencia hubiese sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada con autoridad de cosa juzgada. Cuando la sentencia se hubiera dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341 y cuando la sentencia hubiese sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada con autoridad de cosa juzgada. Entonces, las causales específicas del recurso de nulidad penal las tenemos señaladas en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Estas causales son: cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por un tribunal incompetente
o que no hubiese estado integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiese sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviera pendiente, o hubiese sido declarada por el tribunal competente, y cuando hubiese sido acordada por un menor número de votos, o pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio. O cuando la audiencia juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua se exige, bajo sanción de nulidad, cuando al defensor se le hubiese impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, cuando al defensor se le hubiese impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, esa es una causal específica de este recurso de nulidad, cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, cuando en el juicio oral hubiesen sido transgredidas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, cuando en el juicio oral hubiesen sido transgredidas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, cuando se omitan los requisitos de una sentencia definitiva, cuando se omitan los requisitos de una sentencia, o cuando la sentencia se dicte contra ley o contra otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. Bien, estas causales se asemejan bastante a las causales de casación en la forma. Ojo con eso. Bien, hablemos ahora de los requisitos para intentar el recurso de nulidad. Requisitos para intentar el recurso de nulidad. Primero, tiene que intentarse dentro de plazo. Y el plazo es 10 días desde la notificación de la resolución respectiva, que se pretende anular, claro está. El primer requisito entonces del recurso de nulidad es que se tiene que intentar dentro de plazo. Este plazo es de 10 días desde la notificación de la resolución respectiva. Segundo requisito es la preparación del recurso, siempre que corresponda. Aquí tenemos que remitirnos a las casaciones, ojo con eso. ¿Qué significa preparar el recurso? Agotar todos los medios, asócienlo con eso. Segundo requisito es preparar el recurso. Y tercer requisito del recurso de nulidad es presentar el recurso por escrito. Los requisitos del escrito. ¿Cuáles son los requisitos del escrito del recurso de nulidad? Los comunes a todo procedimiento: presuma, suma, patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, designación de mandatario judicial. También señalar cuáles son las causales invocadas, fundamentos de hecho y de derecho, principalmente los fundamentos de derecho, ya que el recurso de nulidad no constituye instancia. ¿Qué significa que no constituye instancia? Solo se conoce el derecho, no los hechos. Y también señalar si acaso fue preparado o no, indicar los medios de prueba que se van a hacer valer, etc. Entonces los requisitos para intentar el recurso de nulidad son: primero, intentarlo dentro de plazo, 10 días desde la notificación de la resolución respectiva, preparar el recurso siempre que corresponda, presentar el recurso por escrito, con los requisitos comunes a todo escrito, señalar también en el escrito las causales invocadas, los fundamentos de hecho y de derecho, si fue preparado o no, indicar medios de prueba, etc. Bien, vamos ahora con la tramitación y la resolución. Esto es cortito y con esto ya vamos a terminar este repaso de derecho procesal penal. La tramitación es muy similar a cómo se tramitan las casaciones. Ojo con eso. La tramitación es muy similar a cómo se tramitan las casaciones. Hay que distinguir la tramitación en el tribunal inferior y en el tribunal superior jerárquico. Hay que distinguir entre la tramitación ante el tribunal inferior y ante un tribunal superior jerárquico. La tramitación del recurso de nulidad en el tribunal inferior, ¿en qué consta? Bueno, se realiza un examen de admisibilidad, que es presentado dentro de plazo, si tiene fundamento, acaso, si recae sobre una resolución susceptible de nulidad. Si pasa este examen de admisibilidad, que
¿Y cuáles son los criterios para determinar si este recurso es admisible? Bueno, que se presente dentro de plazo, que tenga fundamento, que recaiga sobre una resolución que sea susceptible de nulidad. Si pasa este examen de admisibilidad, los antecedentes se remiten por vía electrónica al Tribunal Superior Jerárquico. Si pasa este examen de admisibilidad, los antecedentes se remiten al Tribunal Superior Jerárquico. Por último, tenemos el Tribunal Superior, la tramitación en el Tribunal Superior, apelación en el Tribunal Superior, que bueno, se da una certificación de ingreso, un plazo para comparecer, se pasa por un segundo examen de admisibilidad, hay vista del recurso, designación de abogado patrocinante y defensor, si es que antes no se habían designado, claro está. Entonces, la tramitación en el Tribunal Superior, bueno, ¿en qué consta? ¿Qué paso sigue? Se certifica el ingreso, la admisibilidad, vista del recurso y designación del abogado patrocinante y defensor. Si es que no se designaron antes, claro está. Ahora, ¿cómo se resuelve el recurso este? Tenemos que distinguir si acaso el tribunal acoge el recurso o si acaso lo rechaza. Tenemos que distinguir si el tribunal acoge el recurso o si acaso lo rechaza. Si acoge el recurso, se procede a anular la sentencia y se anula también el procedimiento según corresponda, dependiendo de la causal invocada. Si se acoge el recurso, se procede a anular la sentencia y se anula también el procedimiento según corresponda, dependiendo de la causal invocada. Junto con ello, se precisa en qué estado queda el juicio y se ordena la revisión de los antecedentes al tribunal, ante el cual deberá continuar la tramitación del juicio, de acuerdo al punto en que hayamos quedado y que haya señalado la sentencia de nulidad. Si se acoge el recurso, se procede a anular la sentencia y se anula también el procedimiento según corresponda, dependiendo de la causal invocada. Junto con ello, se precisa en qué estado queda el juicio y se ordena la revisión de antecedentes al tribunal, ante el cual deberá continuar la tramitación del juicio, de acuerdo al punto en que hayamos quedado y que haya señalado la sentencia de nulidad. Ahora, ¿qué pasa si se rechaza el recurso? No pasa nada. La sentencia en cuestión queda ejecutoriada y ya no hay recurso que proceda en su contra. Salvo los casos de recurso de revisión, pero eso es una excepción excepcionalísima dentro de nuestro sistema. Si se rechaza el recurso, no pasa nada entonces. La sentencia en cuestión queda ejecutoriada y ya no hay recurso que proceda en su contra, al menos en lo inmediato, salvo el recurso de revisión. Bien, con esto llegamos a este repaso final de Derecho Procesal Penal Recursos. Muchas gracias a las personas que estuvieron aquí apoyando el live, tirando hate o dando amor, es da lo mismo. Muchas gracias y ahora en un ratito más vamos a continuar con procesal penal general y con materia vinculada a este tema. Así que vamos a hablar del procedimiento ordinario, que está en el libro segundo del Código Procesal Penal, y también de los principios y reglas fundamentales del procedimiento. Nos vamos a referir a las resoluciones, etcétera. Así que muchas gracias, nos vemos en un ratito.